Amigos, comienza la entrevista aquí en Canal 5. Es un gusto que nos acompañen a esta hora. Hoy vamos a hablar de política y también de números. Nuestro invitado es contador y está la rendición de cuentas en el Parlamento. Se lo presentamos. Iván Posada Pagliotti es diputado por el Partido Independiente y es uno de los legisladores con carrera más longeva en el actual Parlamento. Nació el 25 de diciembre de 1953 en 33 e inició su militancia política cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas como opositor a la dictadura cívico-militar. En 1982 se recibió de contador público y licenciado en Administración. Años después cursó un posgrado en Finanzas, del cual aún debe la tesis. En su juventud era un seguidor y militante de la lista 99 del Frente Amplio, encabezada por Hugo Batalla, y por la cual fue electo edil por Montevideo en los periodos 1985-1990 y 1990-1995. En las elecciones de 1994 fue electo diputado por el Nuevo Espacio. Desde entonces ha mantenido su carrera legislativa, siendo el actual su sexto periodo consecutivo. Cuando el Nuevo Espacio decidió ingresar al Encuentro Progresista, Frente Amplio Nueva Mayoría, Posada y otros dirigentes conformaron el Partido Independiente. Por esta nueva colectividad política, Posada fue candidato a vicepresidente de la República en las elecciones de 2004 y de 2009, acompañando al actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Para la segunda vuelta de las elecciones, en 2019, su partido apoyó la candidatura de Luis Lacalle Pou. A nivel personal, Iván Posada está casado con Nora Beatriz Leguízamo Picasso y es padre de 4 hijos. Hincha reconocido de Nacional, ha sido una de las tantas personalidades de distintos ámbitos que se han sumado a la campaña Suárez a Nacional, que se volvió tendencia mundial en Twitter en búsqueda del retorno del goleador a filas tricolores. ¿Cómo anda, diputado? ¿Tiene esperanza que venga Luis Suárez entonces? Sí, están intactas las esperanzas. Dicen que lo define en estas horas, sí, mañana. Sí, el plazo parece que mañana es el día clave. Bueno, muy bien. ¿Y va a ver a Nacional de vez en cuando o cómo es? No, lo miro desde casa, ¿sí? Miro de la televisión. Ya hace tiempo que no voy al estadio, muy ocasionalmente. Está bien. Gracias por estar acá. Queríamos invitarlo porque está la rendición de cuentas en el Parlamento y usted es uno precisamente de los negociadores, digamos, en este sentido, integrante del Partido Independiente. ¿Están satisfechos ustedes con este proyecto que se envió al Parlamento o allí ustedes van a también tratar de hacer algún cambio? A ver, yo creo que con lo que estamos satisfechos es con que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento una propuesta de rendición de cuentas que claramente supone una ampliación presupuestal del orden de 226 millones de dólares. Que obviamente está orientada y distribuido en diversos aspectos. Quizás el más importante y en el cual nosotros hacemos caudal es los recursos que se dan a la ANEP para tratar de impulsar las transformaciones educativas, que fue parte del compromiso que asumimos todos los partidos políticos integrantes de la coalición al firmar el compromiso por el país. Sí, ANEP educación y seguridad son las dos grandes áreas. Educación, seguridad, dinero, digamos. Exactamente. También hay un incremento para la ciencia. Esta era en particular una aspiración marcada desde el Partido Independiente. Los científicos dicen que es poco lo que va para ellos. Nosotros coincidimos con los científicos y creo que en el ámbito de la coalición estamos trabajando para que en definitiva esos recursos que hoy se están otorgando a la ciencia y tecnología sean incrementados. Vamos a ver cómo reasignamos recursos para cumplir en ese sentido. ¿Usted cree que en esta negociación política en el Parlamento pueden surgir más dinero para la investigación? Sí, estamos convencidos de eso. Yo creo que a nivel de la coalición hay consenso en cuanto a que la ciencia debe incrementar los recursos que hoy tiene previstos. Creo que todos aprendimos, y los que no lo tenían claro se dieron cuenta ahora con esto de la pandemia, el valor de la investigación, de los científicos de Uruguay, ¿no? Y ahora cuando fueron a pedir dinero, no se les da todo lo que ellos estaban reclamando. Entonces, ¿cuánto más se puede llegar a dar? ¿Cuánto se les dio y cuánto más se puede llegar a dar? Bueno, en principio lo que está planteado para ciencia, por un lado para lo que tiene que ver con la ANI, está en el orden de los 4 millones de dólares. Después hay otra partida que es del orden de los 10 millones de dólares, que de alguna manera se puede reorientar en materia de ciencia y tecnología, pero en todo caso nosotros creemos que debe haber un incremento.
Estamos conversando sobre ello, vamos a tener después un diálogo obviamente con el Ministerio de Economía y Finanzas a los efectos de la decisión en materia de reasignación de recursos. Posada, ¿qué pasa con la Universidad de la República? ¿Cuáles son los números reales? ¿Qué dice el proyecto de rendición? ¿Cuánto va para la universidad? Porque hay distintas visiones allí. Bueno, en principio hay que recordar que la Universidad de la República recibe un tratamiento de un incremento importante de su presupuesto en la ley de presupuesto. Allí nosotros tuvimos un diálogo con el rector, fundamentalmente en aquel momento lo llevamos adelante con el diputado Mujica, Gonzalo Mujica, y fundamentalmente le pedimos al rector que identificara aquellos aspectos. Estábamos en el año 2020 con la gran incertidumbre de la pandemia y le pedimos al rector de la universidad, a Rodrigo Arín, que identificara aquellos aspectos que significaban claves desde el punto de vista del desarrollo de la universidad. Él identificó el tema de las remuneraciones de nuevos docentes de dedicación total como uno de los temas clave, porque de alguna manera allí definía el crecimiento de la universidad desde el punto de vista de la asignación de recursos para retener a esos... para contar con buenos profesores. Con buenos profesores, pero ya asegurarse de que los retenía en el ámbito universitario. Y en ese sentido se definió un presupuesto incremental que fue del orden de 75 millones en el año 2021, creció a 155 millones en el 2022, que se están ejecutando ahora, nuevamente se incrementaron para el 2023 a 240 y en el año 2024 con este cometido van a ser 330 millones de pesos. Eso está en la ley de presupuesto. Eso está en la ley de presupuesto. Ahora está en la rendición de cuentas. Además, se estableció el otro tema que fue identificado como clave, era el tema de la expansión y desarrollo de la UDELAR en el territorio. Y allí se establecieron 10 millones en el 2021, 49 millones en el 2022, 90 millones en el 2023 y 110 millones en el 2024. Esto supone un crecimiento aproximado de año a año de unos 3 millones de dólares, un presupuesto incremental de la Universidad de la República. Además, en el año pasado, en la rendición de cuentas del año pasado, se incrementó para los años 2022, 2023 y 2024 un total de 93 millones de pesos, equivalen unos 2.300.000 dólares, que fueron con destino al Hospital de Clínicas, al sistema de becas y también a las plataformas digitales. ¿Y entonces qué le responde cuando habla el Frente Amplio que dice que hay 0 pesos para la Universidad de la República? Bueno, en esta rendición de cuentas todavía no se ha establecido ningún incremento adicional a todos estos que o sea, este dinero está... Este dinero ya está comprometido. Ahí está, el asunto es esta rendición de cuentas. Y en total ha significado aproximadamente que la Universidad de la República va a tener un crecimiento en todo este periodo de gobierno del orden de 13 millones de dólares al fin del periodo. Está claro, eso es la ley de presupuesto, insisto, que usted lo está Ley de presupuesto y rendición de cuentas del año pasado. Y las prioridades que marcó el rector de la universidad. Pero ahora tenemos una rendición de cuentas en el Parlamento. ¿Usted cree que ahí puede haber más recursos para la universidad en particular? Bueno, hay de hecho más recursos por el lado del incremento salarial. Porque hay que recordar que este acuerdo que se estableció con COFE va a ser aplicado a la ANEP y a la Universidad de la República y en general a todos los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República. Poder Judicial, Fiscalías, etcétera, etcétera. Hoy en el informativo pudimos hablar con Héctor Cancelas, el presidente de ADES, la Asociación de Docentes de la Universidad, de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y nos decía esto precisamente. Nosotros entendemos que realmente hay un conjunto de pedidos de la Universidad de la República. El monto es de aproximadamente 1.500 millones de pesos. Y bueno, creemos que son pedidos justos y que se pueden atender en este momento. En particular, este jueves va a haber una marcha en la tarde. Y bueno, además de esto, estamos previendo algunas otras medidas, inclusive algunos paros
en la medida en que sea imprescindible. Por supuesto, nunca nos gusta parar. Nosotros lo que queremos es estar en nuestras aulas, estar con los estudiantes, poder transmitir los conocimientos que ellos y ellas quieren. Pero bueno, en una situación grave realmente nos preocupa y por eso estamos movilizándonos. Ahí estaba entonces el presidente de ADUR, no están conformes con el aumento salarial que les va a tocar, se vienen paros. Es el mismo aumento salarial que se va a otorgar a todos los funcionarios públicos y que fue negociado especialmente con la Confederación de Funcionarios del Estado. Con COFE. Con COFE. Sí, COFE lo firmó. O sea, exacto. Ahora, ¿cree que hay una coordinación? Siempre cuando está la rendición hay paros, digo, hasta son esperables, ¿no? Pero ¿cree que hay una especie de coordinación, yendo a una visión más política? ¿Cree que hay una coordinación de los paros que llevan adelante los distintos sindicatos? Yo en realidad, le soy sincero, en este periodo de gobierno, yo creo que la conflictividad medida en términos de paros y especialmente vinculados a la ley de presupuesto y a las rendiciones de cuentas, realmente no me parece que hayan sido un elemento, digamos, de incremento de la conflictividad. Por el contrario, yo creo que justamente en la medida que tuvimos siempre una actitud de disposición a generar incrementos de recursos, hablábamos recién de la Universidad de la República, esto fue una negociación directa con el rector de la universidad, o sea, creo que eso de alguna manera bajó las expectativas, digamos, en cuanto a requerimientos adicionales a los que ya estaban, que estaban planteados por parte de la universidad. Hay semanas que uno mira, uno viene a dar las noticias y paros en ANCAP por determinadas reivindicaciones pueden ser justas, menos justas, eso no está aquí en cuestionamiento, digo, pero paros en ANCAP, después hay paro en otra empresa del Estado, después hay paro por el proyecto de la OCE, el proyecto Neptuno, después sectores privados, ¿no? La leche, por ejemplo, es un sector que ha estado, frigoríficos, y parece, por eso le preguntaba si usted veía políticamente si había como una estrategia allí. Los datos que nos ha suministrado el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, es que el tema de la conflictividad que miden justamente, si estudia fundamentalmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Universidad Católica, en realidad no se percibe un mayor incremento de conflictividad que en gobiernos anteriores. ¿Cómo está viendo la oposición que hace el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio está haciendo una oposición sistemática, está tratando de fundamentar o de crear un relato que no se compadece con la realidad. Yo creo que nuestro país está, después de una crisis muy profunda, porque me parece que se ignora que la pandemia significó una crisis económica y social, que tuvo un impacto muy importante en términos de destrucción de puestos de trabajo y que el Estado uruguayo, en un esfuerzo sin precedentes, porque no hay en la historia reciente un esfuerzo de esta naturaleza como el que se hizo por parte del Estado uruguayo en el sentido de sostener el empleo a través del seguro de paro, de la creación de la modalidad del seguro, digamos, por horas, sí, el parcial, seguro parcial. El seguro parcial. No hay un antecedente de lo que el esfuerzo extraordinario que hizo el Estado durante ese tiempo. No hay antecedentes tampoco en lo que tiene que ver con las transferencias de carácter social que se hicieron a los sectores más vulnerables durante los años 2020 y 2021 como consecuencia del impacto que tuvo la pandemia. Y sin embargo, esas cosas lamentablemente no se terminan de reconocer. ¿Pero qué pasa? ¿Uno ve el vaso medio lleno y el otro medio vacío? Yo creo que hay sea gobierno u oposición. No, yo creo que hay una intencionalidad política de generar una suerte de descrédito que alimente como que en el Uruguay vivimos en una situación de retroceso. La realidad es que yo creo que estamos avanzando. La pandemia significó como crisis un retroceso, eso sí, indudablemente en términos de indicadores sociales como el de la pobreza, pero a renglón seguido, en el año 2021 ya hubo una recuperación en ese sentido y auguramos que en el año 2022 esperamos estar en niveles mejores que los que estábamos en el año 2019. Ya de hecho ha habido una recuperación muy importante en términos de empleo, eso me parece que es un dato muy relevante
La recuperación de puestos de trabajo durante el año pasado fue del entorno de 50.000 y la perspectiva es también en ese sentido muy favorable. Veo que acá siempre hay varias miradas sobre el mismo tema, ¿no? Mire, y los invito a todos a ver lo que opina Fernando Pereira, el presidente de Frente Amplio, a propósito de la situación general. Están gobernando y no estaban preparados. Y cuando un gobierno no está preparado para gobernar, comete el fallo que está cometiendo. Y bueno, que el Frente Amplio lo denuncie. ¿Es parte de ser oposición? Sí, es parte de ser oposición. Somos un partido de oposición. ¿Qué esperaban? Nos dicen cada tanto, ¿y qué cosas hizo bien el gobierno? Díganme ustedes. ¿Cuáles son las cosas que la gente vive mejor? ¿Los trabajadores viven mejor? No. ¿Los jubilados mejoraron sus ingresos? No. ¿La gente que estaba en situación de pobreza empeoró? Empeoró. ¿Los niños en situación de pobreza aumentaron? Aumentaron en todas las franjas de edad. Los jubilados reclamaron una canasta de invierno y nadie les contestó. Entonces, cuando criticamos sobre la base de hechos reales. El que está mirando esta entrevista Fernando Pereira ahora se olvida de que el país tuvo esa crisis originada por la pandemia, esa crisis económica y social en el año 2020. Parece que eso no hubiera pasado. No hay ni un solo reconocimiento. El Frente Amplio en aquel momento estaba planteando de que se hubiera generado un parate, lo que planteaba el Frente Amplio hubiera generado un parate total de la economía. Sin embargo, se dio una respuesta de mantener los motores de la economía prendidos y creo que se ha venido saliendo con una recuperación de los puestos de trabajo. Pero mientras tanto, se hizo el esfuerzo en sostener el vínculo con el empleo, a través del seguro de paro y del seguro parcial. Y mientras tanto, a las familias que estaban en condiciones vulnerables se hizo una transferencia que no tiene antecedentes en los gobiernos anteriores. Eso no se reconoce, de eso no se habla. ¿Que estamos por debajo, los indicadores en materia de pobreza están por debajo de los 2019? Sí, pero que claramente estamos en un camino de revertirlos. Desde el punto de vista de los salarios, se acaba de firmar y está considerado en este proyecto de rendición de cuentas un acuerdo con la Confederación de Funcionarios del Estado que va a significar claramente una recuperación desde el punto de vista salarial. Y no tenemos ninguna duda que en el ámbito privado va a haber una recuperación de salario, especialmente, por supuesto, en los sectores que tuvieron un dinamismo, mantuvieron los niveles de actividad. Hubo otros, como todos los vinculados al turismo, que claramente tuvieron un impacto brutal porque pasaron de tener determinado nivel de ingresos a tener un ingreso nulo. Sí, claro. Pero también es cierto lo que dice Pereira, es cada uno donde se quiera parar. Usted ahora está en la coalición multicolor, toda la vida le tocó al Partido Independiente ser oposición. Pero Pereira dice, bueno, hay ollas populares, sí las hay, hubo pérdida de salario real, sí, también es cierto. El gobierno también reconoce eso, entonces. Sí, por supuesto. Es más, el propio PICNT en el ámbito privado acordó que hubiera una situación donde no hubiera recuperación de salario. Eso se dio por acuerdo tripartito entre gobierno, empresarios y los trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Ve el Frente Amplio pensando mucho en las próximas elecciones? Yo creo que sí. Lamentablemente me parece que está muy preocupado por el futuro electoral del Frente Amplio y no por el futuro de nuestro país. Diputado Posada, ¿cómo está funcionando la coalición multicolor? Le digo porque había algunas propuestas de ustedes también de a ver si se podía establecer otro tipo de coordinación interna, digamos, ¿no? A ver, yo en el ámbito donde uno actúa especialmente, que es el de la Cámara de Diputados, yo diría que tenemos, especialmente en estas instancias como la de la rendición de cuentas, un funcionamiento muy bueno. Porque a priori se podría pensar, bueno, 5 partidos políticos, ¿cómo hacen para coordinar una visión conjunta a la hora de decidir cuando tienen que votar conjuntamente en todo lo que tiene que ver con la asignación de recursos, que es una de las dificultades más grandes? Y sin embargo, en la Cámara de Diputados, y creo que igual ha sucedido en el Senado de la República, hemos actuado con un grado de confianza muy... Ustedes se reúnen para nos reunimos y hablamos absolutamente los puntos a favor y las diferencias. Todos los temas. No queda ningún tema sin ser tratado. Y cuando terminamos de acordar, vamos y en definitiva llevamos adelante el proyecto que acordamos entre todos. Y eso me parece que ha sido una verdadera fortaleza
de la coalición de gobierno. ¿Y cree que la coalición, porque ustedes aspiran a que la coalición vuelva, digamos, a las próximas elecciones, o se mantenga de alguna forma unida, ¿no? Más allá de que después se van a ir planteando las diferencias? ¿Cree que la coalición tiene que tener alguna estructura de funcionamiento, digamos, algo más orgánico? De hecho, hemos tenido un ámbito de coordinación. Con el secretario de la presidencia, Delgado, hemos tenido ese ámbito de coordinación donde participamos los coordinadores de cada uno de los sectores integrantes de la coalición, de los partidos integrantes de la coalición, y allí planteamos aquellos aspectos que de alguna manera generan más las rispideces de orden político. Pero en la práctica, cuando hemos tenido que considerar particularmente una ley tan importante como la ley de presupuesto y las sucesivas rendiciones de cuentas, me parece que es la demostración más clara de cómo se debe actuar con un sentido profesional a la hora de, profesional en el sentido del compromiso a la hora de establecer y defender aquellos postulados que en definitiva son los que están plasmados en el compromiso por el país. Diputado, se viene la reforma de la seguridad social. ¿El Partido Independiente cree que es necesario hacerla? ¿La va a respaldar? Que es necesario, no tenemos ninguna duda. Desde ese punto de vista hay una etapa primaria, que es ahora se entrega, digamos, a todos los partidos y a las organizaciones sociales lo que va a ser la propuesta de reforma de la seguridad social. La analizaremos y, por supuesto, veremos a ver que, en definitiva, qué viabilidad, desde el punto de vista del apoyo político, tiene en los próximos meses. ¿Y ese proyecto que va a llegar al Parlamento es un proyecto del gobierno, el Poder Ejecutivo en sí mismo, o ustedes en realidad, antes la cúpula de la coalición multicolor lo va a tratar de negociar? En realidad nos vamos a enterar todos al mismo momento, es decir, como se va a enterar toda la población de cuál es el proyecto. Va a ser entregado, por supuesto, a los partidos políticos de la coalición, pero también al Frente Amplio, al PICNT, digamos, a las organizaciones de jubilados. Es decir, todos van a contar con el proyecto. Es una instancia más bien de consulta antes de enviar, es un anteproyecto antes de enviar el proyecto a la Asamblea General. Bueno, ya hay algunas críticas, por ejemplo, ¿no?, del sector de los trabajadores en el BPS, a través de Ramón Ruiz, el director. El Frente Amplio también ya está planteando algunas críticas. ¿Usted tiene algún punto que les esté haciendo ruido en este momento? De lo que se conoce, por lo menos. No en particular. Creemos que claramente es necesario, y en eso me parece que hay coincidencia en todos los partidos políticos, en la necesidad de reformar la seguridad social. Habrá que ver qué grado de acuerdo podemos tener a la hora de llevar adelante un proyecto. ¿Ya sabe cuándo va ese proyecto de la reforma de la seguridad social del Parlamento? No, porque se abre esta etapa. Esta etapa va a ser, de alguna manera, donde se van a recepcionar propuestas, modificaciones. Es decir, habrá que ver cuánto tiempo se da el Poder Ejecutivo para, en definitiva, presentar a la Asamblea General el proyecto definitivo. Quiero ir metiéndome en otros proyectos, algunos en los que se están trabajando por parte de ustedes, del Parlamento en general. Hay uno que genera debate, es el de la prisión domiciliaria para los mayores presos, ¿no?, mayores de 65 años de edad. Allí está todo el tema de los que están detenidos en Domingo Arena. Es un proyecto de Cabildo Abierto. ¿Me permite un segundo? Vamos a escuchar al senador Raúl Lozano, que estuvo acá con nosotros y que nos explicaba por qué ellos están impulsando precisamente este texto. En realidad es un proyecto de ley de carácter general, no es solo ni para los militares que están en Domingo Arena, ni para los civiles que están en Domingo Arena, ni para los que están en el penal de Libertad. Todos los delitos llamados de lesa humanidad pasarían a estar contemplados después del 2006, no los anteriores, porque antes no existía el delito. Eso es lo que dice el Estatuto de Roma. Pero se hacen interpretaciones que son, desde nuestro punto de vista, muy parcializadas, en las cuales, claro, se contempla estos delitos, y también no se definen bien cuáles son los delitos de lesa humanidad, porque no sabemos bien cuáles son. ¿Qué van a hacer ustedes con este proyecto en particular? Bueno, si este proyecto fuera aprobado en el Senado y va a la Cámara de Diputados, decididamente lo vamos a votar en contra. Nosotros no creemos que haya que hacer ninguna modificación a la legislación actual en esta materia. Hay otro proyecto también, en este caso de Carmen Aciaín, del Partido Nacional, que refiere a este punto,
pero que en cierta forma da prisión domiciliaria o sugiere esa solución también a mayores de 65 años, pero dejaría fuera a los que están en Domingo Arena, los presos estos vinculados a la dictadura, violaciones de los derechos humanos. ¿Ese tampoco les convence? No, creemos que la legislación tal como está, la legislación vigente, es la más adecuada. Y creemos que en este caso no hay que innovar. Bien. Hay un par de proyectos que le quiero preguntar, nos quedan unos minutos nada más, pero en los que estuvo trabajando usted como legislador del Partido Independiente, propuso eliminar la obligatoriedad de las elecciones del BPS, de la Universidad de la República, de ANEP también. Sí. ¿Ya lo propuso eso? ¿Están los votos? Sí. No, eso lo propusimos. Es un proyecto que está a consideración de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. Vamos a ver si en definitiva se reúnen las mayorías en el ámbito de esa comisión como para en definitiva tratar un proyecto. La realidad es que las posiciones dentro de los partidos integrantes de la coalición y también de parte del Frente Amplio son disímiles en relación a este proyecto. Así que todavía no sabe si tiene usted los votos asegurados, digamos, para... No, en realidad, hoy por hoy, para aprobarlo. De acuerdo a la compulsa que hicimos, no tendríamos los votos como para impulsar el proyecto, para que el proyecto fuera aprobado en comisión. Y otro tema, usted propuso crear un fondo para la infancia. ¿Eso entra en esta rendición de cuentas? No. Eso, digamos, lo planteé en una columna de opinión, señalando que es un tema que el Uruguay lo debe discutir porque nos parece que al fin de cuentas lo que nos interpela a todos los uruguayos es que los niveles de pobreza en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes son los más altos, son mucho más altos que el nivel de pobreza general. En ese sentido, es allí que me parece que tenemos la obligación, todos los partidos políticos, de pensar la creación de un fondo tendiente a revertir esa situación, ese indicador social que claramente nos está interpelando a todos porque se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Y de dónde saldrían los recursos para ese fondo en particular? Bueno, yo creo que hay que pensar en fondos extraordinarios previstos desde rentas generales, no hay otra forma de establecerlos. En todo caso, me parece que esta es una prioridad que debiera estar planteada de cara a la rendición de cuentas del año 2024. Bueno, pero cuando se dice de rentas generales, de algún lado tiene que salir la plata. Bueno, por supuesto, pero nosotros queremos... La saca de acá, la idea es interesante, pero deja no solo sin plata eso, a otro sino sector. que, digo, felizmente, en la medida que incorporamos la regla fiscal, yo creo que hay una administración mucho más ordenada de los recursos públicos. Y eso permite que en la medida que haya crecimiento, se puedan destinar recursos, esos recursos incrementales que genera la economía a partir de mayor recaudación de los impuestos que recauda la Dirección General Impositiva o de los impuestos recaudados por aduana, bueno, que se direccione establecer una prioridad en ese sentido hacia la niñez y la adolescencia. Bueno, el fondo COVID se hizo en buena parte con ganancias del Banco República, por ejemplo, ¿no? De ahí sí, en realidad fue un esfuerzo adicional que hizo el Estado, porque usted recordará que el Frente Amplio hacía mención, hizo una crítica feroz al gobierno porque la ministra de Economía dijo que había ahorrado 660 millones de dólares. Sí. Bueno, la realidad es que sí, ahorró en ese periodo 660 millones de dólares, pero en el fondo COVID del año 2020 se gastaron más de 720 millones. En realidad lo que se hizo fue recursos que se ahorraron, se redireccionaron con un sentido de carácter social y económico. Sí, también está el tema del déficit fiscal, que no lo hemos hablado. Bueno, ahí yo creo que venimos claramente en una tendencia que al fin de este periodo se va a cumplir el objetivo que se había planteado el gobierno de tener un déficit fiscal que esté en el orden del 2,5%. Última pregunta. Está la Institución Nacional de Derechos Humanos, hay que cambiar la integración. ¿Cree que se politizó, se ideologizó al final lo que es la designación de quienes van a estar en ese organismo? Bueno, yo diría que eso pasó desde el principio, porque claramente no hubo una decisión por consenso o por acuerdo, como se planteaba en primera instancia, que tuviera el respaldo de 2/3 de la Asamblea General. En las dos integraciones anteriores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, se fue a una integración donde la mayoría
de entonces estableció quiénes iban a ser los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso pasó en las dos oportunidades anteriores y creo que lamentablemente en esta oportunidad también pasará lo mismo. Bueno, ahora también la nueva mayoría va a elegir a los integrantes, con las mismas reglas de juego. Pero los antecedentes son los que en definitiva determinan que lo que se hizo antes es muy probable que se haga ahora. Ya hay algunos candidatos, ¿no? ¿El Partido Independiente tiene alguno para respaldar? Estamos en una instancia, en el día de hoy terminamos el trabajo a nivel de la comisión designada por la Asamblea General. Se lleva la propuesta de las 26 personas que se postularon y que digamos, superaron la instancia de entrevistas. 26. 26. ¿Para 5 cargos son? Para 5 cargos, y ahora lo que cabe esperar es la decisión de la Asamblea General. Obviamente que en este plazo de aquí al 1 de agosto, donde se va a dar la primera reunión de la Asamblea General, va a haber contactos políticos a los efectos de ver si llegamos a acuerdos. Diputado Iván Posada, gracias por haber venido hoy. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. Un gusto. Gracias y mucha suerte además en su trabajo allí en el Parlamento, dando muchas gracias. En soledad usted, porque es el único diputado del Partido Independiente. Por eso vi que integraba, me llamó la atención la cantidad de comisiones en la que está, pero como en realidad miembro pleno o como claro, como delegado de sector, pero en realidad en los hechos yo integro la Comisión de Hacienda, es una comisión... La de Seguridad también integra. La de Seguridad y Convivencia también, ahí sí soy, en esos dos casos soy miembro pleno, pero en el resto soy delegado de sector, es decir, que no tengo la obligación de concurrir, sino que en función del tema, en todo caso, pero bueno, decido. Tiene que estar ahí en la vuelta. Exacto. Eso Gracias por haber venido. Bueno, un gusto, que pase muy bien. Amigos de ustedes también, me despido. Como siempre les digo, han sido más que amables. Buenas noches. Gracias.